Y quiero abrir, de hecho, el debate al resto de la mesa. Pero antes, presentar al catedrático de Derecho Constitucional, al señor Rafael Murillo, tocayo mío. ¿Qué tal? Don ¿Cómo Rafael, está? buenas noches. Buenas noches. Señor Murillo, en primer lugar, esto que hemos estado escuchando, el indulto, esta figura jurídica, ¿en qué consiste? ¿Es tan fácil como parece aplicarla? ¿Se podría aplicar a los presos separatistas? Bueno, primero, la condición para poder recibir o ser indultado es primero ser condenado, sin la cual no puede existir, y una de las causas que realmente se recoge es que no hay sentencia firme, con lo cual el procedimiento sería cuán largo me lo fiáis, ¿no? Porque supongo que si estas personas son sometidas a un procedimiento, en ese procedimiento se determina determinados tipos delictuales que sí han sido cometidos, tiene como toda persona, todo ciudadano en un Estado de Derecho, que aquí se ha comentado, a recursos correspondientes a las segundas instancias y llegar incluso al Tribunal Constitucional, con lo cual la aplicación hasta que no se acabe o agote toda la vía jurisdiccional no tendría. En este sentido incluso sería aplicable el poder llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso podría llegar a ese extremo, con lo cual hay un recorrido bastante largo. ¿Qué implicaría esto? Que a lo mejor estas personas no entrarían en prisión hasta que no se resolvieran las diferentes fases del procedimiento, que en ese sentido pues sí puede haber una especie de intervención o actuación del Gobierno a través del Ministerio Fiscal, que no inste al juez correspondiente para que edite el auto correspondiente para su ingreso en prisión. Pero realmente lo que significa el indulto como tal es simplemente la supresión total o parcial de una condena firme que ha existido. Bien total en el sentido de que desaparece esa condena, aunque sí se mantienen los antecedentes penales, y otra parcial que puede ser simplemente que en vez de cumplir un determinado periodo de tiempo se cumple menos tiempo, o incluso también la modificación de la condena que se ha tenido, también se considera indulto. El indulto tiene que ser individual, no puede ser grupal, y tiene que haber una serie de informaciones, porque aunque realmente se ha hablado aquí de que puede ser arbitraria, más bien yo creo que tiene un criterio más bien de discrecionalidad, aunque tal como está regulado es bastante opaca las decisiones que se toman con el indulto, ¿no? Porque no se conoce públicamente el informe del Tribunal Sentenciador, no se conoce el informe del Ministerio Fiscal, y no se conoce tampoco cuál es la resolución objetiva que ha tomado el Consejo de Ministros ahora a la hora de indultar a una persona, con lo cual simplemente sale publicado en el Boletín Oficial del Estado mediante un decreto que tal persona ha sido indultada. Entonces habrá que ver qué antecedentes hay y cuáles son los hechos delictivos por los cuales se ha indultado, con lo cual... Señor Murillo, me ha parecido entender que es posible, aunque quizá irregular, un indulto antes de haberse producido una sentencia. Nunca. Eso realmente la propia norma, que es del año 1870, la ley del indulto en España es del año 1870, reformada parcialmente en el año 1988, prohíbe taxativamente que cualquier persona sea indultada si no hay una sentencia firme. ¿Y esto no sería, la figura de indulto no sería una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial? Es decir, esto... Hombre, como ocurre en un sistema como tenemos el nuestro, más bien es recoger una figura histórica que proviene más bien del modelo medieval, donde el derecho de gracia como prerrogativa lo tenía el rey. Y el rey siempre podía perdonar. Claro, era un modelo donde no existe un Estado de Derecho, sino que era simplemente el Estado donde la voluntad del monarca es la que actuaba. Y entonces también la justicia implicaba también el hecho de poder perdonar a una persona siempre y cuando hubiera cumplido unos requisitos, que se hubiera retractado públicamente del hecho causado, que hubiera manifestado una auténtica inserción dentro de esa sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de circunstancias como hay y en ese sentido existía. ¿Qué ocurre? Que en España ocurre lo mismo. Imaginémonos un caso concreto que una persona que ha sido, por ejemplo, toxicómano. Y esa persona, pues debido a la toxicomanía, ha cometido una serie de hechos delictivos. Está en la cárcel y de repente esa persona se recupera, rehace su vida y resulta que tiene pendientes con la justicia determinados hechos delictivos con los cuales tiene que ser sometido a un proceso penal correspondiente. Pues ahí incluso el Ministerio Fiscal o el propio juez sentenciador puede solicitar que esa persona, dadas las circunstancias actuales que existen en relación con hechos cometidos en el pasado y que no afecte a terceros, eso es muy importante, puede solicitar que esa persona sea indultada.